En la familia surgen conflictos, malentendidos, desacuerdos y actitudes negativas que deterioran los vínculos entre sus integrantes y dejan una herida difícil de sanar, sobre todo cuando el agravio viene de los padres. Con el paso del tiempo, los actos ofensivos y las palabras hirientes van creando sentimientos que ensombrecen la vida de las personas como resentimiento, odio, angustia, insatisfacción y tristeza. A través del perdón, los hijos pueden resignificar los acontecimientos vividos y librarse del peso de estas heridas emocionales, así como plantearse qué nuevo tipo de relaciones quieren establecer con su familia. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos del perdón en la familia y de su importancia para alcanzar el bienestar individual y familiar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Leticia Carvajal. Como todos los martes de familia, los saludo con muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos a través de la señal del 11. Y bueno, también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis, que ya está muy pendiente de sus comentarios, de sus preguntas. Gracias a todas las personas que se enlazaron en redes sociales, por supuesto, y en YouTube, con este tema, cómo perdonar a los padres. Ojalá se queden con nosotros, ojalá nos escriban, ojalá nos hagan preguntas, porque ya verá nuestros especialistas que tenemos el día de hoy, que seguramente nos van a estar respondiendo a todas sus dudas. ¿Cómo estás, Azu? Hola, Leti, muy bien. Efectivamente, desde las 9:30 de la mañana estamos completamente en vivo a través de las redes sociales de Diálogos en Confianza, en YouTube y en Facebook Live. Así es que, bueno, pues también ahorita nos puede escribir ahí cualquier comentario que usted ponga, lo vamos a leer inmediatamente. Bueno, lo vamos a tener aquí inmediatamente. Se van a estar leyendo y compartiendo aquí en esta plática con los especialistas. Y si nos está viendo a través de la pantalla de su televisión, también puede tomar el teléfono y marcar el 55 51 66 4000. Ahí le van a tomar también cualquier comentario y cualquier pregunta, porque estamos seguras que este programa, este tema, le va a traer muchas preguntas que aquí vamos a intentar resolver, ¿verdad, Leti? Así es, lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Así que, bueno, quiero saludar a Magdalena Alejo, quien está junto con Jimena Raya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Magdalena, qué gusto saludarte como siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, también quiero presentar ya a nuestros invitados y a nuestra invitada del día de hoy. Y quiero comenzar con Alicia Rábago. Ella es licenciada en Pedagogía, maestra en Ciencias de la Orientación Familiar y maestra en Educación, Neurociencias y Aprendizaje, autora del libro Sin Querer Queriendo. Como siempre, Alicia, un gusto que estés aquí. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Jorge Moctezuma Araos, él es psicólogo y psicoanalista de la Universidad del Claustro de Sor Juana. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muchas gracias, buen día. Gracias, buen día, gracias por estar con nosotros. Luis Fernando Flores, psicoanalista individual, familiar y de pareja. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Contento de estar aquí hablando de este tema tan importante. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y Vladimir Peña Ramos, especialista en pedagogía socioemocional para el trabajo con niñas, niños y adolescentes. Gracias, Vladimir. Bienvenido. Al contrario, gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues yo creo que tendríamos que comenzar respondiendo y entendiendo qué es realmente el perdón. Comenzamos contigo, Luis Fernando. Bueno, pues hablábamos antes de empezar en la tele de que se tiene que hacer un trabajo de entender qué es eso que vamos a soltar o a donar, cuál es esa pena o ese dolor, ese resentimiento. Hablábamos de un rey, yo escuchaba reparar, resentimiento, o sea, algo que se revive varias veces. Y bueno, pues es que los padres tienen funciones parentales que tienen un periodo de tiempo en donde en algún momento tendríamos que soltarlos con ese rol de padres y convertirnos en adultos. Lo que pasa es que a veces quedan deudas en esta relación con los papás y a lo mejor parte de la deuda es lo que queremos perdonar. Así es. Vladimir, ¿tú cómo defines el perdón? Como soltar. Soltar, incluso poder cortar ese cordón umbilical que nos une a papá, a mamá, con aquello que nos está doliendo, ¿no? En ese sentido. Alicia, ¿algo que quieras agregar? Pues para mí el perdonar es un proceso de voluntad personal en el que tienes que estar muy consciente. Es como un trabajo en donde tienes que decir, a mí me duele esto
y de muchas preguntas personales y de mucha paciencia para lograrlo entender. Muy bien. Jorge, ¿algo Pues, que quieras agregar? Sí, ya agregaría que esta cuestión de liberación sería liberarte de experiencias de, pues, de humillación, de resentimiento, de enojo, de odio, ¿no? En este caso estamos hablando de, pues, hacia los padres, ¿no? Y creo que ese proceso efectivamente es un trabajo, sí es complejo, sin embargo creo que el resultado es eso, ¿no? Poder fluir y poder acceder al orden del don, ¿no? El perdón, del dar, el amar, ¿no? Y creo que eso, pues, indiscutiblemente el efecto es de armonía, ¿no? Claro. De tranquilidad, de paz. Los quiero invitar a ver esta entrevista, si me lo permiten, de Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ella es doctora en psicología y justamente ella nos habla sobre qué es el perdón y por qué es un factor clave para el bienestar emocional de los hijos y de las hijas. Vamos a escucharla. ¿Por qué es importante que todos perdonemos los errores que papá o mamá hayan podido cometer? Yo creo que el punto de partida es la humildad. La considero la madre de todas las virtudes. Todos cometemos errores, todos aprendemos en el camino y nos cuesta trabajo comprender que papá y mamá cometieron errores, pero tal vez la enorme mayoría de esos errores fueron por falta de experiencia, por no saber cómo manejar las situaciones, por la respuesta emocional que a veces damos a las cosas. Hoy como adultos, muchas veces nosotros mismos nos desesperamos ante nuestros hijos, perdemos la paciencia con facilidad, decimos cosas que no deberíamos de decir nunca, pero que no las decimos con la intención de lastimar, sino por una emoción desbordada en nosotros mismos. Perdonar a nuestros padres es importantísimo para nuestro propio bienestar. Muchos tal vez nos preguntamos de dónde viene la amargura, porque no dudo ni por un instante que todos los que estamos aquí hoy conozcamos a alguien a quien no entendemos por qué es tan amarga o tan amargo. Y la respuesta al por qué las personas son amargas es porque hay un resentimiento ahí que nunca se logró superar. Y la única manera de poder vencer al rencor y al resentimiento que nos hace daño a nosotros es a través del perdón. Si no quieres repetir el mismo patrón que tristemente tuvieron tus padres, tienes que perdonarlos. Si no lo haces, ten la certeza que vas a repetir lo mismo de lo que hoy estás lamentándote. Creo que es muy importante no solo la humildad, sino la capacidad de vernos a nosotros mismos, en nuestra fragilidad y en cómo cometemos errores. No son nuestros padres los únicos, como tampoco son nuestros hijos. La importancia del ejemplo no quiero dejar de subrayarla. Los padres, papá y mamá, tenemos que aprender, esforzarnos si es necesario, a pedir perdón cuando cometemos un error. Muchísimas gracias. Gracias a Rosa Argentina Rivas Lacayo. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre perdonar, aceptar y olvidar? Bueno, pues creo que son parte de estos pasos amorosos, como comentaba, ¿no? El primer acto amoroso hacia mí sería aceptar qué es eso que me ocurrió y averiguar hasta dónde me alcanza este amor para averiguar a quién salvo en esta relación. ¿Cuál es mi intención de perdonar? Creo que también sería importante preguntarnos, ¿no? La intención es reparar un vínculo, la intención es liberarme de un dolor, la intención es no amargarme, como nos decían ahora en la entrevista, ¿no? Sacarnos la amargura del corazón y del alma. Y bueno, pues cada quien tendríamos que preguntarnos qué nos pasó y qué es eso que quiero hacer con eso que me pasó. Y de verdad, lo comentábamos hace un rato, a veces no es necesario olvidar para perdonar, o sea, puede estar presente la situación que te hizo generar tanto resentimiento y tanto enojo, pero que al momento de recordarla ya no te haga el daño
que sentías antes de haber pasado por este proceso de aceptación, de analizar por qué pudo haber sucedido, de entender la intencionalidad, que para mí es importantísimo, ¿no? La parte de el daño fue con intención o sin intención. En todo este proceso, en este lograr entender el daño ocurrido y cómo sentirme mejor, creo que sí tiene mucho que ver la intención. Efectivamente. Ahora, para perdonar, obviamente lo tienes que desear. No es como de repente llega alguien y te dice, no, tienes que perdonar a tu papá, lo tienes que perdonar y dices, bueno, yo no lo quiero perdonar. ¿Se vale? Pues sí se vale, no, porque no quieres, tú no quieres, no tienes el deseo, incluso puedes decir, sí quiero, pero al momento del proceso vuelves a caer en que te lastimen, que te duela, porque a lo mejor dices, pues no, me enoja solo de pensarlo. Entonces sí, como decíamos, perdonar sí requiere de mucha voluntad, requiere de la palabra humildad, creo que es importante, y también creo que va a salir por aquí en el programa la palabra ego. Se vale en tanto tengamos la conciencia de que eso que te está doliendo o esa diversidad de sentimientos, de emociones que tú experimentas con relación a tu padre o tu madre, pues no va a desaparecer, ¿sí? Se vale si quieres tú seguir en esa dinámica, ¿no? Por supuesto que si aspiramos a ser libres como personas, ¿no? Y quitarnos ese peso muerto emocional, pues es importante emprender el proceso del perdón. Creo que el especialista mencionó algo que ojalá lo toquemos en el programa. También demanda en este caso del padre, de la madre, tener la capacidad de salirse de esa imagen utópica de perfección y también saber pedir disculpas cuando es merecedor darlas, ¿no? Entonces es romper también con esa idea de que los padres, por el simple hecho de ser papá, ser mamá, no tendrían nada de qué ser perdonados, ¿no? Que eso es una parte muy importante en la sociedad, ¿no? Más en la mexicana. Pero fíjate que yo aquí, o sea, sí pondría muy puntualmente que aquella persona que quiere liberarse de esos resentimientos no espere que la otra persona pida perdón. O sea, que no sea parte de ese proceso de liberación. O sea, porque puede no ocurrir. Claro. Puede que la otra persona que te dañó ni te pida perdón. Es más, a lo mejor ya ni vive, ¿no? Y tú sigues con ese resentimiento. A lo mejor ni se dio cuenta. O la famosa disculpa, que es algo que ustedes en su trabajo diario han de tener, ¿no? La gente dice es que no se ha disculpado. Sí. No hay que esperar esa disculpa. Y bien dicho, ¿no? Sí, no hay que esperarlo. Es un proceso que va. Es un proceso personal y de voluntad propia. O sea, yo deseo sentirme mejor, no cargar. Bueno, es que hasta en el cerebro, en la materia gris se ve afectada cuando tú traes tantos resentimientos dentro. Pero que además es una forma también de educación que nos dan en casa, porque yo he escuchado muchas veces que dicen, no, yo no tengo nada que perdonarles, son mis padres. Ellos me dieron la vida y ellos tenían todo el derecho de educarme y de hacer conmigo a su forma y a su modo, ¿no? Y es esa parte que muchas veces como hijos sientes que es como un acto de superioridad, decir, te perdono, papá, ¿no? O sea, te perdono, mamá, cuando realmente pensamos que le debemos la vida y que como nos dieron la vida, no tenemos nada que perdonarles. Hay mucha gente que lo piensa así. Bueno, al menos yo he escuchado a mucha gente. Pero aquí sería en qué posición se encuentra esta persona, porque si realmente él está en la posición de gratitud y de agradecimiento, pues no hay rencor ni resentimiento en su corazón. Pero si por una parte te dice, es que mi papá era así, mi papá, mi mamá, esto, queja, dolor, no los quiero ni ir a ver, no quiero... Y te dice, yo no tengo nada que perdonarles. Dices, no, es que no es perdonarles a ellos, es curar todo lo que sientes para poder estar mejor. Por supuesto. Fíjate que hicimos una pregunta en redes sociales, ¿no es así? Hace unos días justamente me gustaría mostrárselas. Se preguntó en redes, ¿te ha resultado difícil perdonar a tus padres? ¿Por qué? Y esto fue parte de lo que nos respondieron. Vamos a ver. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿te ha resultado difícil perdonar a tus padres? ¿Por qué? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Lula Damasco: yo digo que sí he perdonado a mi papá, pero no es cierto. Sigo deseando a cada momento que pague todo el daño hecho y verlo ni de broma. Así que técnicamente no creo poder hacerlo o haberlo hecho.
Ivonne Peñalosa. Cuando eres joven, sí, con los años entiendes todo y pasas la hoja. Osmili. Creo que no hay padres perfectos y no somos nadie para juzgarlos. Abril Nab. En algunas ocasiones sí, porque a veces los adultos piensan que siempre tienen la razón y en muchas ocasiones dicen o hacen cosas hirientes sin pensar en las repercusiones que tienen. Chila Galván. Nosotros como hijos no tenemos que perdonar a nuestros padres. Es todo lo contrario. Ellos nos tienen que perdonar a nosotros, porque como hijos los hacemos sufrir. Mirza Martínez de Reyes. Cuando eres joven no te importa, pero cuando estás en el lugar que ellos estuvieron, ya con tu vida adulta y con tus hijos, empiezas a entender todo lo que ellos batallaron con nosotros. Muchas gracias. Tenemos muchísimos comentarios, muchísimos mensajes, muchísimas llamadas. Muchas gracias a todas las personas que se están interesando por este tema y sobre todo por la confianza para compartirnos y preguntarnos sus dudas. Por ejemplo, nos dice acá Ofelia Acevedo, ¿cómo le hacemos para dar el perdón, pero también pedir perdón ahorita en estos días? Para dar el perdón y pedir perdón. Pues mira, suena repetitivo, pero sí es quererlo hacer. O sea, porque ahora que vimos muchos de los comentarios a la pregunta, pues si tú te fijas, hay gente que te dice, nosotros no tenemos nada que perdonar, los padres son perfectos. Yo creo que aquí la perspectiva de en qué momento de tu vida te encuentras, la educación que recibiste, e incluso el daño que puedas sentir, es muy diferente para poder dar la respuesta. O sea, una persona que a lo mejor siente que sus papás eran muy autoritarios, pues a lo mejor no requiere de un proceso tan exhaustivo como alguien que vivió violencia, como comentaba Luis Fernando, de un trauma mucho mayor. Entonces, creo que aquí, lo repetiré cada vez que pueda, es un proceso muy personal y requiere de mucha voluntad y deseo de hacerlo. Pero además entra un componente sociocultural muy fuerte y lo vimos en las respuestas. Los padres no somos nadie para juzgarlos, o sea, ya nos dieron la vida, hay que agradecerlo, o sea, es todo un concepto que se tiene en sociedades como la mexicana, la latina, en donde eso, perdón, pero pone una gran capa ¿cómo se dice?, en donde no pueden ser juzgados aún actos que son por demás, incluso a nivel de delitos, ¿no? Como es el abuso sexual, como es el abuso físico, ¿no? Es muy triste ver que todavía, y nosotros que viajamos por toda la República, cuando le preguntamos a los niños, a las niñas, sobre el uso de la violencia sobre ellos como un modo de educarlos, haya manos que se levanten para decir, sí, me lo merecía. Qué triste como sociedad pensar que educar es a través de la violencia y eso es parte de lo que podríamos estar discutiendo aquí, ¿no? Entonces, ¿o cuántas veces escuchamos cuando preguntábamos algo a los padres de, oye, pero ¿por qué papá? ¿Por qué mamá? Porque soy tu padre y te callas. Muchas veces no, porque lo digo yo y se acabó. Y te quedabas como con ese sentimiento de, pero yo nada más preguntaba por qué, ¿no? O sea, y era esa parte de que era un autoritarismo, que ellos fueron educados al final así, ¿no? Y que así no tenían otra forma, porque no sabían otra forma. Por eso hablábamos de que entender lo que te enoja, o sea, hablar de lo que te hace sentir eso, va a ser ese primer paso a decir, ¿cómo voy a resolver esto que me está lastimando? ¿Cómo? Pero ya sé qué es lo que me está lastimando, qué es lo que me molesta, ¿no? Ana nos comenta, me dicen rencorosa, pero más bien creo que no voy a olvidar lo grosero de mi padre. Yo no tenía trabajo. Una vez le pedí para comprar un vaso de sandía en el mercado y me lo negó. Pero para sus amigos invita cervezas, aunque se quede sin dinero. Pues como este tipo de situaciones se dan. Acá también nos dicen, soy hija mayor de 4 hermanos. Mi padre me obligó a trabajar desde mis 7 años hasta los 16. Pasé por fríos, hambre y cuando sentí el peso, mi padre me hablaba bonito, me hablaba de nenita y eso creo que a mi hermana no le gustaba. Ahora tenemos problemas y todo esto lo ocasionó mi padre.
¿no? Situaciones personales y que se Claro. reflejan en el entorno de la misma familia. Nos dicen por acá, considero que nuestros padres como seres humanos, con aciertos y desaciertos, nos ofrecieron la crianza a como ellos creían debería de ser. Su ejemplo lo hacían sin ver si era bueno o malo. Mi madre fue huérfana y hubo una situación que por lealtad a su familia tuvo que vivir de esa manera. Pues, muchas gracias por compartirlo. Nos dicen también por acá, mis papás te educan, supongo que los papás te educan con lo mejor que tienen. Aunque no lo tuvieron ellos en su vida, la enseñanza la adquieren con los hijos, te dan lo que tienen para lo que les alcanzó. Muchas gracias. Livier nos dice, en lo personal, entre más crezco, más me he vuelto empática para con ellos. Eso dice, ¿no? Que hasta que eres padre te enfrentas a la situación de ahora tú cómo lo vas a resolver o a realizar. Nos dicen por acá, Olver, cuando decides no perdonar, ¿también se puede estar en paz? Es una pregunta. Y todos así. Pues yo creo que no. O sea, yo creo que no. Hace rato decía, ¿no? Esto de quién podría o si se vale o... es que creo que tiene mucho que ver como, por ejemplo, con las psicoterapias, ¿no? Que no es para todas las personas, que no es para todas las personas que lo necesitan, sino para quien lo quiere, quien lo desea y quien lo pide, ¿no? Porque, pues, bueno, que quien lo necesita, igual todos los seres humanos, ¿no? Pero tiene que haber ese deseo, y creo que ese deseo, algo complejo, es que vendría del sufrimiento, ¿no? Porque justo, si estamos hablando de estos conflictos con los padres, ¿no? Donde no hay perdón, si hablamos de esa estructura básica, independientemente de las nuevas estructuras y nuevas dinámicas de la familia, o las familias más bien, contemporáneas, que es un punto muy importante. Sin embargo, creo que la figura del papá, la mamá, o quienes suplan esas funciones y roles, ¿no? De todos modos, ahí, y sin que suene a cliché, ahí pues se gesta la manera en la cual nos vamos a vincular al mundo, ¿no? Entonces, sí, creo que si eso, hay resentimientos, hay odio, hay sentimiento de humillación, pues eso no es que sea una ley, pero es muy, muy común que eso se traslade a los otros tipos de relación. Y en el video hablaban de la humildad, que también lo mencionaban por acá, ¿no? Me parece importante la raíz, ¿no? De la palabra humildad, humus. Humus viene del suelo, o sea, tener los pies en la tierra, aceptarme como soy. Pero si yo nada más acepto esa parte resentida o esa parte de víctima que me hicieron, no me dieron, ¿no? O únicamente acepto esta parte luminosa o buena y no acepto lo otro, es decir, esta parte que está resentida, que está en búsqueda de venganza, creo que ahí va a haber una disociación, ¿no? Y entonces difícilmente puedo estar en pax, ¿no? Que pax viene en paz, de pacto, tener un pacto, ¿no? Con relación a respetarnos y a convivir de manera, pues, lo más amoroso que se pueda. Creo que sin ese trabajo de autoconocimiento es difícil, es Estar difícil. en armonía. Es estar en armonía, estar integrado en función de identificar, aceptar para después rectificar o corregir, ¿no? Pero yo no puedo aceptar algo que no he identificado. Fíjense que justo varias veces en este programa hemos dicho que hay cosas que no se pueden perdonar. Es buen momento para saber si es verdad esto, porque de hecho quiero mostrarles un testimonio anónimo que tenemos con una mujer que nos comparte todo lo que vivió en su casa y por qué no puede perdonar a su mamá. Vamos a escucharla. Cuando yo era niña, mi mamá tuvo varias parejas. La última era muy violenta, la golpeaba y eso a mí no me gustaba. Entonces, un día me corrió de la casa y yo me fui. Esto pasó cuando yo tenía 9 años. Yo me fui a vivir con una de mis tías y ya desde ese momento nunca volví a estar con mi mamá. Cuando la veía era en reuniones familiares, pues era yo quien no quería verla, porque ella buscó de repente un acercamiento y pero yo no quería. Realmente ella era una niña, no entendía esa razón por la que ella prefería un hombre. Si nosotros de niñas éramos vulnerables de todo,
ante muchas circunstancias. Sí, en alguna ocasión, mi mamá me pidió perdón y yo le dije pues que no tenía nada que perdonarle. Ella solamente me pidió perdón. A mí me costó mucho trabajo perdonarla, aún no lo logro, y es un sentimiento que yo no quiero sentir, porque pues sí me duele, porque pues yo también ahora soy madre, y entonces a veces no sé si estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, o si alguno de mis hijos sienten también por mí ese rechazo. Mi mamá está enferma de cáncer, ella es muy blanca, tiene cáncer de piel ya por muchos años, tiene 85 años, y yo quiero sentirme tranquila habiéndola perdonado, porque pues ahora es una mujer adulta mayor, vulnerable, y yo no quiero sentir eso. Trato de verla lo mejor que puedo, pero hay cosas que hace o que dice que todavía pues no me siento a gusto con eso. Pues a mí lo que me hace falta para perdonarla es hablar con ella, cosa que nunca he hecho, preguntarle, pedirle una explicación de por qué yo siendo tan pequeña no me quería, por qué me había echado hacia la calle. Preguntarle eso, porque es algo con lo que pues yo digo que ya lo dejo pasar, pero pues no, todavía está presente. Y yo no sé cómo perdonar a mi madre en esta historia. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por este testimonio, gracias por la confianza. Y Vladimir, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a esta mujer que ella dice, me gustaría hablarlo, me gustaría preguntarle? Ya es adulta, mayor, su mamá está enferma de cáncer, y ella como que todavía no logra conectar y lograr ese perdón. Pues yo lo que le diría es que, sin darse cuenta, ella inició ya el proceso. Porque el primer paso para iniciar este proceso es identificar, hacer conexión con tus emociones. O sea, todo eso que estás sintiendo, ella está manifestando, me siento mal, siento todavía rencor, pero acto seguido está buscando las respuestas. O sea, ¿por qué le tengo este rencor? ¿Qué es lo que me provoca esto? Esto nos conecta con el segundo punto, que es la mirada empática. Tratar de investigar un poco sobre cuál es la vida o cuál fue la vida de su madre o de su padre, aquella persona que nos haya hecho daño, para poder entender, no justificar. Eso es importante entenderlo para las personas que nos están escuchando. No es olvidar, no es justificar, pero sí es comprender y un poco saber de dónde proviene. Por ejemplo, si la mamá también vivió un abandono emocional, fundamentalmente emocional, el apartarla, preferir a una pareja por encima de la relación que había con una hija, pues es lógico, o sería de esperarse, en un mayor porcentaje, que iba a repetir ese patrón. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver y tratamos de investigar qué pasa con la vida cuando fueron niños, cuando fueron adolescentes nuestros padres, híjole, ahí cambia mucho la perspectiva y entonces se empieza a abrirse la puerta hacia el perdón, ¿no? No antes. No podemos perdonar aquello que no entendemos. Entonces, como bien lo dices, ella ya dio el primer paso. Ella dio el primer paso, ya. Entonces debe de estar contenta en ese sentido. Y perdón, y aquí es algo muy importante. Este es un mensaje sobre todo para papás y mamás. Tienen que entender que aquello que experimentan las hijas, los hijos, lo están experimentando. Sea justo o no sea justo para ellos. No se vale descalificarlos, porque ese es el primer impedimento para que esa hija, ese hijo puedan proseguir. De repente escuchábamos también que decía, todavía me dice cosas que me duelen, todavía como si no estuviera arrepentida, ¿no? Eso es como que un poquito lo que interpreté. ¿Por qué pensamos que para perdonar nos tienen que pedir perdón? ¿Por qué tenemos esa necesidad de ver que se arrepintieron, de ver que reconocen que se equivocaron? Y eso nos da tranquilidad
y pensamos que de esa forma es más fácil perdonar cuando vemos ese arrepentimiento del otro lado. ¿Me lo pueden responder regresando del corte? Muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa, pero regresamos con este tema que es cómo perdonar a mis padres. Regresamos en un momento. El perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo perdono por mi felicidad, por mi tranquilidad, por mi paz interior, por estar bien conmigo mismo. Irene Villa, periodista y psicóloga española. El perdón no se puede generalizar. Es más fácil perdonar a los padres, pues forman parte de nuestra identidad y nos provocan sentimientos de amor incondicional. Continuamos en Diálogos en Confianza y vamos a esta sección de ayuda a la comunidad. Les vamos a mostrar a continuación una serie de fotografías de personas que han desaparecido en el territorio nacional. Les pedimos que las vean con atención. Si usted reconoce a alguna de estas personas, le agradeceremos se comunique y nos brinde cualquier dato. El teléfono que aparece en su pantalla es el 55 56 74 7902. Si usted ha visto, reconoce a alguna de estas personas en el mercado, en algún transporte público, la ve en algún estacionamiento, en algún supermercado, donde usted le reconozca, agradeceremos cualquier dato, por mínimo que sea, ayudará a dar con su paradero. La primera fotografía que usted verá corresponde a Joaquín Roque Rivas. Él desapareció en Héroes de la Independencia, esto es en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. La última vez que fue visto fue el 11 de julio de este año 2024. La siguiente fotografía que usted verá corresponde a Aldair Emiliano Heredia García. Él desapareció en la colonia Santa Bárbara, en la alcaldía Azcapotzalco. La última vez que fue visto fue el 7 de julio de 2024. La siguiente fotografía que usted verá corresponde a Adrián Alejandro Martínez López. Él desapareció en Villas de San Juan, esto es en León, Guanajuato, y la última vez que fue visto fue el 20 de junio de 2018. Si usted le reconoce en algún trayecto que usted realice o en algún lado, por favor comuníquese y bríndenos esos datos. La siguiente fotografía que usted verá corresponde a Luis Ángel Fuentes Domínguez. Él desapareció en el barrio de San Miguel, en el municipio de San Mateo Atenco, esto es en el Estado de México, y la última vez que fue visto fue el 14 de octubre de 2018. La última fotografía que usted verá a continuación corresponde a Jonathan Segundo Ventura. Él desapareció en la colonia La Providencia, esto es en el municipio Valle de Chalco, en el Estado de México, y la última vez que fue visto fue el 23 de febrero de 2022. Si usted reconoce de algún lado, le suena que se parece, aunque ya trae barba o ya se la quitó, si usted cree que usted les ha visto en algún lado del país, por favor comuníquese al teléfono que aparece en su pantalla, es el 55 56 74 7902. Cualquier dato que usted nos brinde es de mucha ayuda para localizarlos. Muchas gracias por poner atención. Continuamos con el tema, ¿cómo perdonar a mis padres? Se quedó una pregunta pendiente, Leti. Así es, Azu. Justamente antes de irnos a corte les preguntaba que por qué era tan importante para muchas personas el que la persona que tú quieres perdonar reconozca su error o te pida una disculpa o te ofrezca un perdón. ¿Por qué es tan importante ese reconocimiento? Porque implicaría que la otra persona involucrada tiene también la voluntad y la intención de hacer una reconciliación, pero pues no siempre está disponible la persona para asumir que ocurrió algo que dañó el vínculo entre padres e hijos. Entonces creo que invitaría a que no se juzgue lo que nos ocurrió, o sea, juzgar a los papás no tiene sentido. Tocaría analizar lo que nos ocurrió y preguntarnos para qué nos ocurrió. ¿Cuál es esa experiencia maestra que esta herida o este trauma o esta situación entre nosotros pues me convirtió en la persona que soy?
Y creo que esto sería parte también de la reconciliación. Creo que también se trata de una reconciliación interior más que de una posibilidad de rehacer un pacto nuevo. A veces se puede, ¿no? Volver a hacer pactos y concilios con los papás, pero a veces no se puede. Y a veces es que yo creo que es este deseo de hacerle saber a la otra persona que estás lastimada. Porque muchas veces, aunque te digan discúlpame o perdóname, si tú todavía sigues dañado, pues ya me lo dijo, pero entonces no me lo dijo como yo quería. Es que no lo sintió. O sea, sigues en este círculo. Si tú te fijas en el testimonio que nos dieron, decía, es que a mí me gustaría hablar con ella y que sintiera lo que yo siento. Es este proceso de ir aceptando. Pero sí va a haber un momento en el proceso en el que tú te tendrás que salir de ese rol de víctima, y víctima por decir, es la posición en la que estás, para quizás jugar un rol de superviviente, sea el daño que haya pasado. O sea, esto ocurrió, esto pasó, ¿y qué va a suceder en lo siguiente? ¿Me quiero quedar en esa victimización, que todo mundo sepa que me flagelo y que la herida sigue sangrando? ¿O en este proceso de sanar y decir, pasó, lo acepto, me gusta o no, qué aprendí o en qué me lastimó o qué perdí, para pasar de víctima a superviviente? Okay. Muy bien. Ahora, ¿cómo impacta el favoritismo que muchas veces tienen los papás de un hijo hacia otro y que a veces causa hasta odio entre hermanos, y que son estos sentimientos que muchas veces, pues sí, duelen mucho a los hijos y que cuesta mucho trabajo perdonar? Esos favoritismos que a veces los papás sin darse cuenta lo hacen. ¿Cómo puede impactar esto en los sentimientos de los hijos? Pues no nada más va a impactar en la relación familiar, o sea, en la Dinámica. interno, va a impactar en toda su vida, va a impactar en las relaciones que tenga con sus compañeras, con sus compañeros de trabajo, la relación que pueda tener con su jefa o su jefe, en donde siempre se va a sentir menospreciado. Por eso uno de los pasos también importantes a seguir en este largo proceso del perdón es el trabajar en tu autoconfianza, trabajar en identificar cuáles son tus puntos fuertes, trabajar en tus puntos que tú sabes que necesitas ahí fortalecer, pero sobre todo, creo que voy a hacer una analogía, tienes que aprender a admirar tu propio campo, ¿no? Tu propio césped, tu propio árbol, o sea, en pocas palabras, admirarte a ti mismo y dejar de estar viendo al enfrente, porque eso es lo que provoca cuando nos comparan entre hijos e hijas. ¿Qué tiene él o qué tiene ella que no tengo yo? Entonces crecemos en la carencia, en la ausencia del reconocimiento de aquello que tenemos nosotros, y pues eso obviamente a la larga va a provocar esta disociación real con lo que podemos, nuestro potencial, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas, Alicia? Pues mira, yo sí creo que muchas veces los padres queremos que los hijos tengan tan buena relación que nos involucramos hasta en diferentes problemas o pleitos que ellos puedan tener, y a veces ser juez y parte no ayuda. Entonces, creo que depende de la edad, depende de la situación, depende de las circunstancias, porque también hay realidades en donde a lo mejor el hijo primogénito realmente es el consentido porque se llama como el papá. Bueno, hay muchas circunstancias, pero es igual en todos los años posible. ¿En qué posición te quieres quedar? Hay una frase que me gusta mucho que dice, cada quien se queda con los recuerdos que quiere vivir, ¿no? Entonces, ¿quieres vivir durante muchos años pensando en, es que yo no fui el consentido, es que a mí me trataban mal, es que mi hermano, tal cosa? Porque el que va a vivir esos recuerdos eres tú. Entonces, el aceptar, el reconocer qué sientes y por qué lo sientes, ese es el primer paso para decir, ¿hacia dónde voy? ¿Para dónde arranco? ¿Qué quiero y qué no quiero sentir? Pero sí es muy doloroso, por ejemplo, Sí. para un hijo de repente ver que el papá o la mamá recibe de una forma a un hijo y que llegas tú y dices, sí, ya qué bueno que ya llegaste, ¿no? O sea, digo, como ejemplo, ¿no? Pero O tienes sea, que entender que eso no, vamos, la forma en que te perciban no te pertenece a ti. Creo que eso es lo más importante, dejar de estar buscando una respuesta en la otra persona Esperar. que probablemente nunca llegue. Y eso nos lleva también a otro punto. Perdonar no es olvidar, no es quedarse en el rencor.
Pero también, si es una relación, como se denominan, tóxicas, es importantísimo poner los límites. O sea, eso es fundamental. Si todavía no llegamos o no es posible, por ejemplo, en el caso de abuso sexual o de algún otro tipo de daño más severo, pues no es posible mantener una relación como la quisiéramos. O sea, no hay una forma de reconstruir, ¿sí? Porque incluso hubo un delito sobre la persona. Claro. Pero sobre este caso que tú nos pones, bueno, si en este momento todavía no es sano acercarme más allá, porque yo sigo esperando todavía que ahora me digan, tú eres el favorito, estás por encima del otro que siempre fue el favorito, pues no vas a poder llegar a solucionar tu conflicto, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que de eso también deben de estar muy conscientes los papás, ¿no? Porque, mira, muchas veces hacen comparaciones también así de, ay, no, es que tú no eres como tu hermana. Yo lo veo, por ejemplo, con mis hermanos, porque yo soy la consentida. Entonces, eso digo, dirán pobres, todos, ¿no? ¿Cómo lo deben de estar pasando? No, pero de verdad, hay situaciones, no es cierto. Hay situaciones en las que sí dices, oye, o sea, sí deberían de ser los papás, y ya hablando en serio, un poco más conscientes de que lastiman mucho a los hijos que de repente te dicen, ay, tú deberías de ser como tu hermano, mira, tu hermano sí es más inteligente, lleva mejores calificaciones, hace esto. Y entonces van creando una relación entre hermanos muy poco sana, de mucho rencor, de mucho resentimiento, y ya después ya el rencor no nada más es con tus padres, sino ya también es con los hermanos, y ya después se convierte con los hijos, y le cuentas a los hijos, y le cuentas a la esposa, y es un pleito que se hace mayor, y que muchas veces los papás lo hacen como, te quieren poner un buen ejemplo del hermano que estudia, que hace, y que todo es perfecto, y que tal vez lo hacen como decir, mira, date cuenta, o sea, sí se puede, pero no lo están haciendo tal vez de la forma correcta, podría decirlo, para que ese mensaje lo recibas de buena manera. Pues yo en la escuela de mamás y papás que tengo, donde trabajo, les digo a las mamás y papás justamente, hagan de cuenta que pusimos dinamita aquí adentro y dinamiten todo aquello que piensan que saben como mamás y papás, dinamítenlo. Hoy, la forma en que ustedes fueron educados, o como fui yo educado, no tiene nada que ver con el mundo que estamos viviendo, con las necesidades que tienen nuestras niñas y nuestros niños para poder vivir en una sociedad cada vez más compleja. Y que, ojo, aquí no hay que confundir, porque también mucho se ha estigmatizado a las niñas, a los niños y a los adolescentes, denominándolos como se dice, la generación de cristal, ¿no? Tampoco es llegar a ese estereotipo en el que están encerrando a estas nuevas generaciones, en donde son muy frágiles y están demandando, y también se les ha denominado la generación tirana, ¿no? No, yo creo que eso han sido cosas que han sido extremos, que nada tienen que ver, ¿eh? Yo insisto, todavía en este México 2024 se sigue educando a las niñas y a los niños la disciplina familiar a través de la violencia. Entonces, ¿de qué hablamos? Tristemente. Ahora, ¿cómo impacta en un niño el abuso físico, el abuso verbal por parte de sus padres y estos odios y rencores acumulados desde la niñez y cuando ya eres adulto? ¿Cómo puede impactar todo este abuso? Pues de muchísimas formas. Es que creo que, o sea, experiencias, hace rato Fer habló un poquito de las funciones parentales, ¿no? Y creo que el ser empático, creo que es imposible ser empático con una persona, con un hijo, una hija, si no soy empático conmigo. O sea, es que si yo no estoy conectado conmigo, no me puedo conectar con los demás. Y desde algunas escuelas psicológicas, terapéuticas, pues hay una dimensión de nuestra historia que es inconsciente. Y creo que el concepto repetición, o sea, creo que si estoy atorado en hay repeticiones buenas, que creo que nos hacen formar la identidad, ¿no? Los rituales, etcétera, etcétera, pero hay repeticiones patológicas. Entonces, si yo estoy atorado en la queja, ¿no? Una y otra vez me quejo, o una y otra vez me estoy relacionando con personas así llamadas tóxicas, ¿no? Donde me estoy haciendo daño una y otra vez, obviamente es que no he elaborado, no conozco, no he trabajado ni trascendido esa dimensión inconsciente de mi historia, ¿no? Claro. ¿Cómo va a impactar la cuestión del rechazo, el abandono, la humillación,
el sentido de injusticia, ya las violencias explícitas, ¿no? Como la física, la sexual incluso, pueden impactar de muchas formas dependiendo de lo singular. El anglicismo single, lo solo, ¿no? Única y exclusivamente a ese niño o esa niña le va a impactar y va a tener efectos muy singulares, ¿no? O quizá por el tema de la resiliencia puede ser que trascienda, ¿no? Algo incluso muy, muy grave. Creo que eso no se podría predecir. Sin embargo, creo que el caer en cuenta de qué tanto estoy atorado en una repetición de conductas, de actitudes, de tipos de vínculos, si me están haciendo sufrir, creo que ese es un buen punto para tomar esa referencia, ¿no? No es necesario seguir repitiendo. Ahora, ¿cómo le hago? Bueno, es que ya dio, como comentaba, ¿no? Ya dio el primer paso la señora del testimonio. Claro. Creo que ya hay ahí un cuestionamiento. Me parece, brevemente digo, que algo que obstaculiza el trabajo del perdón, me parece, además de la cultura individualista y como esto es centrarse en lo inmediato y en yo, el importante soy yo, como que se deja en segundo plano el sentido comunitario, ¿no? El sentido de la comunidad, del bien común, y se prioriza el ego, lo individual. Ese es un problema, creo que de orden sociocultural. Pero también como el ideal, estar como muy en los ideales, ¿no? O sea, yo no te perdono porque supongamos que te perdono, entonces vamos a estar de la mano platicando bajo un arco iris, aventando puños de confeti. Justamente esa fantasía o esa imagen idealizada hace que entonces yo, pues ahora no te perdono y sigo atorado en el resentimiento, ¿no? Entonces creo que esa tendencia a ubicar ideales, ¿no? Hace justamente que no hagamos ese trabajo, que nos echemos para atrás, porque pues ¿cómo va a ser si yo te odio y busco venganza, ¿no? Por supuesto. O no quiero estar en el arco iris contigo y creo que si te perdono podríamos llegar ahí. Y no puedo perdonarte y no verte nunca más quizás. Claro. Pero yo ya voy a vivir tranquilo, obviamente. Vamos a ver este testimonio, es también un testimonio de otra mujer que nos habla cómo ella vivió el resentimiento hacia sus padres, hacia ambos. Bueno, tengo 49 años, fui una mujer resentida por muchísimos años, apenas hace 7 años que empecé a trabajar en el resentimiento hacia mi padre. Mis padres eran divorciados, se divorciaron cuando yo tenía prácticamente 1 año y al final del día a mí me perjudicaba mucho el que él se abocara más a mi hermana, una media hermana que tengo, y que a mí no me volteara a ver. Eso a mí me causaba mucho dolor, me causaba mucha impotencia, mucha frustración, y eso se iba convirtiendo en ira. Después fueron reclamos, muchos pleitos entre él y yo. Pues fui entendiendo un poquito de lo que era de su vida. Hasta el día de hoy te puedo decir que he logrado salir adelante y logré hacerlo por mí, no fue por él. En el caso de mi mamá, pues sí, obviamente se embarazó muy joven, tenía 17 años cuando ella se embarazó, y pues prácticamente los obligaron a casarse. Mi madre se dedicó a trabajar porque mi papá nunca se quiso ser responsable, y eso implicaba que tenía largas jornadas de trabajo, pero a su vez ella también empezó a vivir su vida, porque pues realmente mi mamá jugaba a las muñecas conmigo. Inclusive ella se vuelve a casar, se casó con una persona que era no grata para mí porque yo sufrí de abuso sexual por parte de su pareja de los 6 a los 12 años, y eso me creó otro resentimiento mucho más fuerte. O sea, no solo era el abandono, sino también el dónde estabas, por qué no me cuidabas, porque si sabías que algo estaba pasando, ¿por qué no te ponías alerta? ¿No? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no nos fuimos? Y todo eso me duró muchísimos años, muchos años. Fueron muchos años de pesar, muchos años de sufrir, muchos años de preguntarme por qué no me querían mis papás, y me empecé a culpar yo. Y bueno, al final del día, ¿cómo perdoné a mis padres? Fugándome, volteándome a ver, agarrándome de esa soledad, y esa soledad, en lugar de tenerla como defecto, la convertí en virtud. Tenía que ser la mejor en todo para poder sentirme mejor conmigo misma. Eso fue lo que me ayudó a poderlos perdonar. Y posteriormente, ya cuando fui un adulto ya más maduro, empecé a entender la historia de cada uno.
cuando tuve un poquito de comprensión en sus historias, pues también entendí que no me iban a poder voltear a ver si no podían solucionar su vida. Eso también me ayudó muchísimo para perdonarlos. Ese puente de comprensión de que eran dos personas totalmente dañadas emocionalmente y que no podían proporcionarme lo que yo necesitaba y lo que yo quería. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad valoramos muchísimo la confianza de dar estos testimonios que son tan importantes y tan enriquecedores para poder pues continuar con este tema. Alicia, ¿qué opinas de este testimonio? A mí me parece que la señora vivió todo un proceso de muchas circunstancias que una pudo dar otra, ¿no? Un resentimiento pudo dar otro. Si te fijas, son diferentes resentimientos, ¿no? Pero ella entendió que había que cuidarse y que no iba a seguir o poder vivir si ella no miraba hacia adentro y decidía cómo voy a seguir. Porque muchas veces en este proceso lo que estamos esperando es que de verdad el otro venga y se disculpe o diga lo que yo quiero oír o sepa que me lastimó. Y a lo mejor ocurre, y cuando ocurre dices, ¿y por qué no se me quita esto que siento? Si ya te disculpaste y quieres seguir hablando y diciendo y escuchando y además flagelándolo para que sienta lo mismo que tú. Porque no va por ahí, porque tienes que distanciarte de ese resentimiento y ese rencor para poder entender cómo vas a trabajarlo. El pasar de víctima a superviviente para decir el siguiente paso cuál es. El entender que vas a tener que tener paciencia, que el proceso puede durar poco o puede durar mucho, pero que va a ser a tu tiempo, con tus formas, para poderte ir sintiendo cada vez mejor. Que es lo que la señora platica. Que es lo que ella dijo, claro. Cerramos con comentarios antes de irnos a corte. Tenemos muchos comentarios. Justamente nos dice acá Yanni, creo que el perdón sí te da paz y es una herramienta para poder sanar, pero no es indispensable para poder darse cuenta y corregir y no continuar con ese ciclo. Y de hecho hay muchas personas que están justo escribiendo y nos dicen que se puede no perdonar porque hay cosas que no se perdonan. A mí me gustaría que regresando del corte justo se retomara. Tal vez la palabra se entiende de manera distinta cuando se dice no se perdona, hay cosas que no se perdonan, a lo mejor hay cosas que no se olvidan, y hay vínculos y relaciones que no se retoman, pero a lo mejor regresando del corte pudiéramos explicarle a nuestra audiencia qué significa esta diferencia de perdonar, olvidar, mantener relaciones, ¿no? Regresamos en un momento. Por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esta fecha busca crear conciencia sobre una problemática mundial que vulnera los derechos humanos y la dignidad de las personas. Junto a la venta de armas y el tráfico de drogas, la trata es uno de los delitos graves que enfrenta la humanidad. La pobreza, desigualdad, marginación social y algunas prácticas culturales son factores que favorecen este delito que coloca a las víctimas en situación de vulnerabilidad frente a redes que operan local e internacionalmente. Si bien niñas y mujeres son grupos vulnerables, en los últimos años aumentó el número de niños y hombres afectados por este acto criminal. La campaña mundial de este año tiene como tema a la infancia bajo el lema "No dejemos a ningún niño y niña atrás en la lucha contra la trata de personas". Los menores de edad padecen diversas formas de trata, como la explotación en trabajos forzados, delincuencia o mendicidad, adopciones ilegales, reclutamiento en fuerzas armadas, abuso y explotación sexual. La lucha contra la trata de personas implica un esfuerzo colectivo. Infórmate y denuncia. Crear un entorno donde los miembros de la familia se sientan cómodos expresando sus sentimientos y preocupaciones es esencial para promover el perdón.
Los padres tienen funciones parentales que tienen un periodo de tiempo en donde en algún momento tendríamos que soltarlos con ese rol de padres y convertirnos en adultos. Lo que pasa es que a veces quedan deudas en esta relación con los papás y a lo mejor parte de la deuda es lo que queremos perdonar. Es un proceso de voluntad personal en el que tienes que estar muy consciente. Es como un trabajo en donde tienes que decir, a mí me duele esto, y de muchas preguntas personales y de mucha paciencia para lograrlo entender. El primer acto amoroso hacia mí sería aceptar qué es eso que me ocurrió y averiguar hasta dónde me alcanza este amor para averiguar a quién salvo en esta relación. Cada quien tendríamos que preguntarnos qué nos pasó y qué es eso que quiero hacer con eso que me pasó. A veces no es necesario olvidar para perdonar, o sea, puede estar presente la situación que te hizo generar tanto resentimiento y tanto enojo, pero que al momento de recordarla ya no te haga el daño que sentías antes de haber pasado por este proceso de aceptación. Si aspiramos a ser libres como personas, ¿no? Y quitarnos ese peso muerto emocional, pues es importante emprender el proceso del perdón. También demanda en este caso del padre, de la madre, tener la capacidad de salirse de esa imagen utópica de perfección y también saber pedir disculpas cuando es merecedor darlas. Aquella persona que quiere liberarse de esos resentimientos no espere que la otra persona pida perdón. La figura del papá, la mamá o quienes suplan esas funciones y roles, ¿no? De todos modos ahí, y sin que suene a cliché, ahí pues se gesta la manera en la cual nos vamos a vincular al mundo, ¿no? Aceptarme como soy. Pero si yo nada más acepto esa parte resentida o esa parte de víctima que me hicieron, no me dieron, ¿no? O únicamente acepto esta parte luminosa o buena y no acepto lo otro, es decir, esta parte que está resentida, que está en búsqueda de venganza, creo que ahí va a haber una disociación, ¿no? Y entonces difícilmente puedo estar en pax, ¿no? Que pax viene en paz. ¿Qué implica o qué conlleva, queridos amigos, amigas, el perdonar? Es un proceso y eso es algo que siempre debemos tomar en consideración. Ciertamente que muchos de nosotros con buena voluntad y pensando en aplicar los valores de la bondad y el amor, decimos, te perdono, rápidamente. Pero hay cosas que van a requerir de tiempo. Porque cuando alguien nos lastima o cuando nosotros mismos cometemos un gran error que trae consecuencias, esto a la larga requiere de tiempo para ir cicatrizando. Y esto es un proceso interior que implica comprender al ofensor, no justificarlo, pero sí comprender desde dónde viene, los antecedentes que una persona puede tener. Cuando alguien sufrió algo en su niñez y no perdona, va a repetir el patrón. Y a veces nuestros padres están repitiendo algo que vivieron. Comprender al ofensor es comprender un poco su historia. Y esto ciertamente nos ayuda, nos facilita el proceso de perdonar. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil puede ser para un hijo o una hija perdonar a sus padres? ¿Será más fácil o más difícil que perdonar a extraños? Bueno, yo creo que todo eso depende. Pero ciertamente en la medida en que estamos ligados emocionalmente a alguien, como puede ser nuestros propios padres, el dolor puede ser más intenso. Me duele más que una persona a quien quiero, quien respeto, quien admiro, me lastime, a que lo haga un simple extraño. Ahora, ¿qué pasa con los niños pequeños cuando hablamos de educar a los niños en el perdón? Creo que esto se da fundamentalmente a través del ejemplo. Y yo aquí me cuestiono, y cuestiono a los padres de familia. ¿Eres tú como papá o como mamá capaz de decirle a tu hijo o a tu hija, me equivoqué? ¿Me puedes perdonar, por favor? Algunos padres todavía
tontamente, piensan que eso es ridículo. ¿Cómo yo, papá o mamá, me voy a rebajar a pedir perdón? Pero si como padres o madres no sabemos hacerlo, ¿por qué nos extraña que nuestros hijos tampoco estén en la disposición de perdonar? Obviamente, conforme crecemos, el perdón tiene que darse, porque si no somos nosotros los que vamos a quedar atrapados en el veneno del rencor, que nunca le hace daño al otro, siempre nos mata a nosotros mismos. El perdón, indiscutiblemente, que es un don, una virtud, una gracia, una habilidad, como cada uno de nosotros quiera definirla, pero lo que sí es indispensable para la vida. Muchísimas gracias a Rosa Argentina Rivas Lacayo por esta entrevista. Y pues sí, sin lugar a duda, esto que nos menciona es muy importante. ¿Por qué nosotros podemos exigir que nuestros hijos nos perdonen si nosotros nunca les enseñamos que nosotros éramos capaces también de ofrecer una disculpa o de perdonar o de reconocer nuestros errores? Entonces, pues ahí está la importancia del ejemplo también de los padres y de hacer y de educar a nuestros hijos desde el perdón, ¿no? Ahí está, muy, muy importante lo que nos menciona. Ahora, antes de ir a corte, Azucena, les hacías una pregunta a los especialistas acerca de por qué hay situaciones en las que no se puede perdonar y que es casi como imposible decir esto yo no lo puedo perdonar. ¿Esto es válido? Sí, hay situaciones que no se pueden perdonar realmente. Pues aquí tocaría preguntarnos, así con mucha humildad, ¿debo perdonar a la persona o debo perdonar el acto? ¿No? Aquí sería la circunstancia. A lo mejor hay algo que me hiciste que no me puedes volver a hacer y tiene que haber una consecuencia por eso que me hiciste, aunque no haya un perdón, pero esa consecuencia va a detener para que no vuelva a ocurrir el malestar entre nosotros. O sea, soltar, olvidar, perdonar, el malestar es como un cinturón de seguridad que nos avisa aguas porque el malestar previene el mal. Entonces, por eso es que no debemos olvidar los eventos dolorosos, pero sí podríamos, si queremos, si la relación lo permite, hacer una reconciliación con la persona. Y el hecho es el que no voy a volver a permitir que ocurra. Efectivamente. A mí me gustaría ponerlo en palabras sencillas y robándome el título del libro de nuestra compañera. Habría que distinguir entre aquellos actos que comete papá o mamá sin querer queriendo, que lastiman, sin lugar a dudas, como es el favoritismo o la exigencia muy fuerte sobre alguna hija, sobre algún hijo, de otro tipo de hechos, como los ya mencionados aquí, en donde, por ejemplo, un abuso sexual o violencia física excesiva. O sea, cuando hablamos ya de violencia física excesiva es incluso mutilación, etcétera, que tiene una connotación más fuerte. Entonces, respecto a la pregunta, ¿hay cosas que no se pueden perdonar? No. Hay cosas que no se deben de olvidar, que es diferente. Perdón no es sinónimo de olvido. Perdón no es sinónimo de que ahora vamos a construir una aldea pitufa en donde todos nos vamos a tomar de las manos y vamos a olvidar y vamos a volver a empezar una relación. No. Hay cosas, cuando son delitos, que tienen que ser llamados como tal. Son delitos, se tendría que buscar incluso una vía legal para resarcir el daño que se le provocó a esa persona, pero es muy diferente hacerlo ya desde el perdón. O sea, yo no le deseo nada malo a esa persona. ¿Por qué? Porque comprendí que a lo mejor esa persona también fue abusada en su niñez, en su adolescencia. Porque comprendí que vivió en un ambiente de alcohólicos. Él se hizo alcohólico, por tanto repitió un esquema. Cuando yo empiezo a entender eso, lo entiendo, pero no lo justifico. Y si acaso se derivase de ahí una acción legal, llevarla hasta las últimas consecuencias. Yo a las niñas y a los niños, ese es un consejo que les doy muy seguido. O sea, hay que llevar hasta las últimas consecuencias la defensa de sus derechos humanos y no importa que sea papá o que sea mamá o que sea un familiar, si cometen un delito sobre tu persona, se tiene que actuar de forma directa y así concreta, ¿no? Claro. Entonces, respondiendo,
no pongamos como sinónimo perdonar, olvidar, ¿no? Efectivamente. Se puede perdonar y no romanticemos esa parte que es un mito de que perdonamos y vamos a salir todos los fines de semana y vamos a estar siempre juntos y el amor. No, no, no. Perdonamos para nosotros, para es vivir como tranquilos. quitarle el poder a esa persona de seguir Lastimando. siendo capaz de definir cómo te sientes tú. O sea, perfecto, no voy a olvidar esto que me hiciste, no estoy de acuerdo, que capaz lo entiendo y comprendo tu situación, pero no debió de pasar, pero yo perdono en mi ser lo que está pasando, porque eso te quita el poder a ti de hacerme sentir todo este resentimiento, ira, dolor, frustración, que no me deja seguir. Claro. Por eso decía yo romper el cordón umbilical. A eso me refería metafóricamente, ¿no? Ahora, ¿de qué manera el perdón puede mejorar la salud emocional, incluso la salud mental y la salud física? Muchas veces nosotros ni siquiera identificamos que estamos llenos de rencores, de resentimientos, de odio tal vez, muchas veces hacia nuestros padres, que bueno, es el tema del día de hoy, pero a veces vivimos ya como con ese sentimiento y no identificamos. Y muchas veces si hacemos una pausa y decir, bueno, ¿por qué vivo enojado? ¿Por qué cuando veo a mi papá o a mi mamá siempre les respondo mal, aunque ellos no me hagan nada en ese momento? ¿De qué manera? Digo, lo estoy diciendo de forma así como al aire, pero ¿de qué manera podemos identificar que estamos enojados y que tenemos resentimiento hacia nuestros padres? Bueno, yo creo que unas coordenadas que nos podrían orientar es que las situaciones traumáticas son múltiples, son muy, muy, muy diversas, pero creo que podría quizá resumirse en temas o heridas que tienen que ver con abandono, con rechazo y también con pues, el sentido de injusticia, ¿no? Y todas las violencias, como decíamos hace rato. Los estragos o los efectos que tiene eso en mi vida, por ejemplo, en mi trabajo, donde estoy haciendo el trabajo de los demás, con tal de que no me abandonen, por ejemplo. O sea, si esa huella de abandono, esa herida de abandono se dio en el contexto de un vínculo con mis padres, pues justamente parecería que no hay relación y claramente hay un vínculo, ¿no? Entre eso que me pasó en el vínculo con mis padres y ahora cómo me estoy relacionando en mi trabajo, ¿no? O con la pareja, o con mi cuerpo, ¿no? Entonces, esos efectos, esos estragos son de cada quien, de cada uno, son singulares, ¿no? Pero me parece que como seres humanos somos entes del lenguaje, ¿no? De palabras. Como constructores y buscadores de sentido, de significado. Y eso es a partir del lenguaje. Creo que cuando empezamos a desmontar eso que nos hace sufrir, eso que nos hace pasarla mal, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida, y que de alguna forma, no es ley, pero de alguna o muchas formas va a tener relación con el vínculo con nuestros padres, ¿no? Y empezamos a ver cómo está compuesto eso y cómo está relacionado eso que me molesta. Yo lo que estoy produciendo son narrativas, ¿no? Narrativas y discursos acerca de algo que me ocurrió. Y ahí hay un efecto, no es nada más catártico, no es que única y exclusivamente mis emociones desordenadas, desbordadas, se están descargando. Eso está bueno. Pero por otro lado también hay un descubrimiento, estoy ubicando puntos, perspectivas distintas, ¿no? Inéditas que yo no conocía y eso me permite tomar decisiones y acciones diferentes en mi vida, en función de que empiezo a reescribir, a resignificar eso que me pasó. En todo esto que estoy diciendo, ahí va el perdón también. O sea, el perdón es un ingrediente muy, muy, muy importante para hacer este trabajo de resignificación, ¿no? Claro. Y entonces ya decidir libremente, o lo más libre que se pueda, cómo me vinculo con mis padres y con los demás. Claro. Y yo creo que el proceso de crecer implica escuchar, y el escuchar también implica escucharte. Y hoy tenemos muy olvidados esos procesos de introspección, de darnos tiempo de decir por qué hoy todo el día me la pasé de malas, o por qué le grité a mi hijo sin tener razón, o por qué me cuesta tanto trabajo como papá pedir perdón, aunque estoy en mi cuarto culpabilizándome de soy una mamá que le grité, que hice, con todas estas culpas que a veces vivimos. ¿Por qué no soy capaz de acercarme y decir, me equivoqué, estoy repitiendo algo que no quiero repetir? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Esas preguntas hay que de verdad tomar tiempo y aprender a escucharnos. Eso te ayuda a crecer. Por supuesto.
Ahora, también, sí, seguramente hablamos de cómo perdonar a nuestros padres, ¿no? Pero seguramente hay muchos papás que nos están viendo y que tal vez están pensando, claro, yo nunca le he pedido perdón a mis hijos y sí me he dado cuenta que los lastimé y sí me he dado cuenta que hay cierto rencor de parte de ellos, pero me cuesta mucho trabajo llegar y decirles, perdóname, hijo, si te lastimé, si te hice, si te pegué, si te maltraté, si te traumé, si muchas cosas que pueden suceder. ¿De qué manera empezar a tener esa humildad? Porque hace un momento también hablábamos que la humildad es muy importante también en este proceso del perdón, ¿no? Y de perdonar y pues también de reconocer los errores. ¿De qué manera podemos comenzar como padres también a reconocer esos errores, a abrirte con tus hijos, para que también fomentes ese perdón y los ayudes también a ellos? Porque también hemos leído muchos comentarios acerca de, es que no reconocen que se equivocaron, es que yo necesito su validación, necesito que validen mis sentimientos. ¿De qué manera los padres pueden comenzar cuando también han tenido una educación en muchas ocasiones muy cerrada? Pues es que estos papás, ¿no?, de ahora, pues necesitan este tiempo de introspección para averiguar, ¿no?, qué es eso que estoy repitiendo. Ahorita pensaba en las cuestiones de las jerarquías. Es que a lo mejor cuesta trabajo como papás bajar de jerarquía y mirarnos como pares con los hijos y decirles, a veces me enojo, a veces no puedo controlarme o contenerme, o no tengo trabajo y estoy deprimido, pero no voy a pedirle a mi hijo o a mi hija que me parentalice a mí, que eso también ocurre mucho. Entonces creo que es importante, no podemos estar a la par con los hijos, se requiere de dos jerarquías diferentes para que entonces estos hijos puedan adquirir estas funciones que hemos nombrado muy superficialmente, que funciones parentales son, bueno, de papá tendríamos que aprender a conocer el mundo externo, cómo es el trabajo, el dinero, cómo es salir sin que nos dé miedo, recibir a un papá que no venga a quejarse y a decir que el dinero que nos da le duele dárnoslo y que comer su dinero es doloroso. Una mamá tendría que enseñarnos a vincularnos, a tener esta introspección. Y si ellos no nos pudieron dar eso, pues hay que salir a buscarlo donde esté. Y entonces, si yo ya soy un adulto y yo no lo tengo, pues tendría que ir a un proceso terapéutico o encontrar amistades o pedirle a mi pareja que sean ellos quienes me abastezcan de estas necesidades que yo tengo como hijo. Y ya después podré hacer un ejercicio de empezar a dar estas funciones a la siguiente generación. Pero si yo no soy consciente de que soy huérfano emocional y de que no he tenido estas funciones nunca y que entonces lo que estoy repitiendo solo son síntomas y violencia, pues es que es una cadena que no vamos a salir de ahí, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pues vamos a ver a Marisa Escribano, ¿les parece? La cápsula que nos preparó, vamos a escucharla y regresamos. Buenos días. El perdón es un acto de nobleza y de valentía que libera el corazón de las cadenas del resentimiento y de la amargura. En un mundo lleno de conflictos, de desencuentros y de heridas emocionales, perdonar es una fuerza sanadora capaz de transformar relaciones rotas, liberar el alma de cargas pesadas y abrir las puertas hacia la reconciliación y la paz interior. El perdón, lejos de ser un acto simple o fácil, es un proceso profundo y complejo que implica dejar de lado el deseo de venganza, la necesidad de justicia inmediata y la carga emocional que acompaña a la herida sufrida. Perdonar no significa olvidar ni justificar el daño causado, sino aceptar la realidad de lo ocurrido, liberarse del resentimiento y buscar la sanación tanto para uno mismo como para aquellos que nos han herido. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, porque al perdonar nos liberamos de esa carga emocional que nos ata al pasado y que nos impide avanzar hacia un futuro que sea más pleno y feliz. El resentimiento y el rencor son como cadenas que nos mantienen prisioneros de nuestros propios sufrimientos, impidiéndonos experimentar la plenitud y la alegría que la vida tiene para ofrecer. Por eso perdonar a los padres puede ser un proceso desafiante y complejo, especialmente si has experimentado heridas emocionales profundas causadas por su comportamiento. Sin embargo, el perdón hacia los padres
Es un paso importante para sanar las relaciones familiares, liberarte de ese resentimiento y volver a reencontrar esa paz interior. Antes de poder perdonar, es importante reconocer y comprender el dolor que has experimentado debido a las acciones de tus padres. Validar tus sentimientos y emociones te ayudará a procesar el dolor y a empezar el camino hacia la sanación. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marisa, muchísimas gracias por esta cápsula. Y bueno, se nos termina el tiempo, tenemos 3 minutitos para despedirnos y me gustaría, bueno, pues que este tiempo sea para las conclusiones. Comenzar contigo, Gergel, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? ¿Qué le dirías a la gente que nos ve? Sí, gracias, que creo que es importante distinguir el perdón como acto, ¿no? Que ese acto sería efecto o consecuencia de un proceso, un proceso de elaboración. Al hablar de los padres, bueno, toda esta cuestión que pudo haber sido fantaseada o real, pero si está teniendo efectos nocivos o tóxicos o dañinos en mí, poco importa que haya sido fantasía o realidad, sino que el daño lo estoy padeciendo, lo estoy sufriendo. Este trabajo de perdón creo que culminaría en un acto de perdón, ¿no? Ya del acercarse y el restaurar ese vínculo en aras de buscar lo armónico, ¿no? La paz. Gracias. Gracias, Gergel. Alicia. Pues yo creo, como puntualmente repetido, el perdón es un acto personal, voluntad de desearlo, querer hacerlo y tener mucha paciencia. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia, como siempre. Vladimir. Yo nada más recomendaría a mamá y papá que nos estén escuchando que se humanicen, que recuerden que no estudiaron para ser mamá y papá y que en el camino vamos a tener muchos aprendizajes, muchas actitudes positivas, algunas negativas, pero que sean capaces de reconocerlas ante las hijas y los hijos y tener los oídos, no solo estos, los del corazón, muy abiertos para saber qué es lo que pasa con hijas e hijos. Muchísimas gracias por estar aquí, Vladimir. Al contrario. Sí, Fernando. Pues honrar el dolor, ¿no? Creo que esa sería la conclusión con la que me gustaría. El dolor que nos causó nuestro vínculo, si lo honro y lo acepto y averiguo para qué nos ocurrió y salgo de la víctima, me va a ir mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Luis. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Espero que de verdad este programa les haya servido. Espero que de verdad se tomen ese tiempo de sentarse con sus padres, de reconocer ese dolor, de hablarlo, de reconocerlo y al final, pues que se logre soltarlo, como bien lo mencionaron el día de hoy nuestros especialistas. Gracias por acompañarnos y bueno, pues también gracias a ti, Azucena, como siempre, por estar tan pendiente de todos los comentarios. Muchas gracias, Leti. Pues sí, todos los que están preguntando dónde pueden ver el programa completo, se queda guardado en las redes sociales. También el contacto de los especialistas que ya lo están pidiendo, se queda en las redes sociales. Ustedes pueden consultarlo cuando lo necesiten, Leti. Así es, nos vemos el próximo martes. Los esperamos, martes de familia. Gracias.